un par de charlas reflexivas, No, preséntate. digamos que bastante personales, si ustedes lo quieren ver así, sobre la situación que prevalece en la educación y enseñanza de los desórdenes vestibulares en México y probablemente también extendido a Latinoamérica. De hecho, la enseñanza en desórdenes vestibulares y oculomotores en el mundo está muy lejos de ser óptima. Tenemos ciertos elementos objetivos para mostrar cuál es la situación en nuestro país. Y quiero comenzar pidiéndoles por favor su participación breve. Mi charla es de 15 minutos apenas. Su participación espontánea en ciertas cosas que voy a mostrar a lo largo de estos 15 minutos. Bien, por favor, vean ustedes esta historia clínica. Son dos mujeres, tienen la misma historia, llevan más o menos el mismo tiempo de vértigo al acostarse en la cama. Tienen un ataque de vértigo cuando se acuestan, luego se levantan y se les pasa. Las dos son mujeres jóvenes y es una historia muy similar. Veamos el primer video. Le hacemos una maniobra de Hallpike derecha. Por favor, espontáneamente alguien díganos qué observó. ¿Quién quiere decir? Eloísa, ¿por qué no nos dices? Por ejemplo, esta es la primera paciente, la que vimos arriba. ¿Verdad? Un nistagmo, geo o ageotrópico. ¿Quién dice? ¿Geo? ¿Sí? Otra vez. Bien. En maniobra posicional, se marea al tener vértigo, tiene vértigo al acostarse, tiene historia de que únicamente es lo que ocurre. Diagnóstico, ¿quién lo dice? ¿Diagnóstico? Omarlit, diagnóstico. No, es un downbeating, porque el downbeating es espontáneo. Este es un nistagmo posicional. ¿Diagnóstico? Vértigo postural paroxístico benigno. ¿Seguros? Observen ahora esta. Siguiente caso. Igual, una mujer que tiene vértigo al acostarse. Le hacemos una maniobra de Hallpike y... Diagnóstico. Bien, las dos cosas se parecen muchísimo, pero el primer caso es un vértigo posicional central. Tiene la paciente una migraña vestibular, ¿de acuerdo? Pero si no conocemos el patrón de
rotación del globo ocular durante el nistagmo, vamos a pensar que es un BPPV. No sigue la primera ley de Ewald, como ocurre con el segundo caso, en donde la primera ley de Ewald marca, naturalmente, que el movimiento ocular o el nistagmo van a batir en el plano de estimulación del canal. ¿Sí? Aquí es exactamente todo lo opuesto en el primer caso. Este es un caso neurológico y este es un caso periférico. Esos finos detalles quería yo utilizar para plantear desde el principio cuáles son los déficits en nuestra enseñanza desde la Facultad de Medicina. El vértigo y el mareo son un problema de salud pública. Si tenemos en cuenta que el 30% de los que estamos aquí vamos a tener vértigo en algún momento de la vida, entonces estamos ante un problema de salud pública endémico. La incidencia anual se incrementa con la edad y el deterioro profundo en la calidad de vida y riesgo elevado de caídas y sus consecuencias a partir de los 60 a 65 años. ¿Qué ha pasado con la neurotología y el desorden vestibular a lo largo del tiempo? Cada una de las disciplinas involucradas tiene una postura todavía muy individual, de isla desierta. Los otólogos tienen una postura en donde naturalmente, si uno es visto en una clínica otológica, el porcentaje de diagnósticos otológicos se eleva enormemente. Pero si el neurólogo cacha al paciente mareado, entonces el porcentaje de diagnósticos neurológicos se incrementa, aunque no necesariamente sean los correctos. Este es un gran problema. El vértigo no puede ser ya, desde hace mucho tiempo ya ha quedado claro con estos maestros que nos acaban de enseñar, no puede ser una isla. Tiene que ser un archipiélago con vasos comunicantes en donde cada especialidad esté comunicada con la otra. De lo contrario, nuestra práctica y el paciente están destinados a fracasar. Un centro de neurotología que no comprenda las 4 o 5 especialidades más importantes al momento y en forma simultánea, no a manera de interconsulta, sino que estén en sitio, es un centro de neurotología con diagnósticos sesgados y miopes. Vean ustedes, esta es una de las diapositivas que tomo prestada del doctor Strupp. Vean ustedes la incidencia tan importante que tienen los grupos diagnósticos. Naturalmente el BPPV sigue siendo la causa más importante, pero después del BPPV, ¿cuál es la segunda causa? Estos son cerca de 18,000 pacientes, uno de los mayores y más importantes centros de neurotología en el mundo. Bastante creíble esto. Los desórdenes somatomorfos. ¿Se pueden imaginar ustedes o pueden pensar para su práctica si realmente sus estadísticas guardan relación con esto? ¿Y que después del BPPV el vértigo postural fóbico sea la siguiente causa? Parece una locura, pero no, es así. Y si no, hay que examinar sus rutas y procedimientos y criterios diagnósticos. Los pacientes con vértigo y mareo son a la vez pacientes de todos y de nadie. El paciente con vértigo, lo saben, es altamente impopular. Nadie quiere saber nada de un paciente con vértigo. Del otorrino, del audiólogo, del otoneurólogo y finalmente todos son enviados al psiquiatra por exclusión prácticamente, con diagnósticos que ya lo vieron, con una entrevista y anamnesis dirigida sin conectarle cables al paciente, tenemos el diagnóstico con más del 90% de certeza. Desafortunadamente el vértigo y el paciente otoneurológico caen en esta interfase entre la neurología, la otología y la psiquiatría. Es un paciente comórbido. No es fácil para el paciente encontrar un médico que se encargue de esta fusión de áreas clínicas en forma competente. No es nada fácil. No es lo mismo, colegas, quienes forman parte de mi gremio, dedicarse a seriar estudios otoneurológicos sin tocar al paciente y emitir un informe con gráficas de electronistagmografía y con una conclusión sesuda que a nadie ayuda. Una cosa es ser gabinetólogo y otra cosa es ser médico. Quienes estén contentos con ser gabinetólogos no pueden tocar al paciente. Está bien que lo conecten, pero no se atrevan a emitir un diagnóstico.
En la escuela de medicina se asume que los sistemas vestibulares y oculomotores son muy complicados como para ser de interés práctico, pocos profesionales para la población. En esto deriva muchos pacientes con vértigo sin ningún solo especialista de cualquier área, neurotólogo, audiólogo, que quieran, en su población o en su ciudad. Eso es terrible. Conocimientos muy limitados y obsoletos para la atención médica. En el posgrado la situación continúa o empeora. ¿Por qué? Porque en el posgrado uno aprende con mucho en otoneuro de tradición oral, con vicios arrastrados de los médicos adscritos, de los médicos titulares incluso de curso, y uno aprende de sus propios residentes. Para muchos médicos, el que un paciente diga, me mareo cuando muevo la cabeza, es sinónimo de, ¿qué diagnóstico? BPPV. No es cierto. BPPV, ya saben qué es BPPV, con todo y nistagmo y con todo primera ley de Ewald y nada más. Entonces ese es un grave problema que empeora, aunque no lo crean, en el posgrado todavía, a menos que haya un posgrado que verdaderamente vea de manera integral. Y en México es muy difícil encontrarlo. No puedo decir que no lo haya porque no me consta, pero conozco lo suficiente como para decir que es muy difícil encontrarlo. En el posgrado, ¿sí, Mario? Sí, Mario. ¿Quieres pasar ahí, Mario, por favor? Perdón, aprovechando que nos diste la oportunidad. Cuando éramos residentes se nos enseñaba que un vértigo postural paroxístico era aquel que al paciente lo despertaba por la noche. Sabemos que no. Claro. Esos mitos, afortunadamente, hay que irlos sacando, ¿no? Exactamente, como la primera paciente. Esta paciente estaba verdaderamente aterrorizada por un vértigo, y era un vértigo posicional central por migraña vestibular, nada que ver con el laberinto. Bien, gracias, Mario. En el posgrado la situación continúa. Verán, cuántas especialidades deben estar involucradas y no actúan en conjunto. El audiólogo le manda al otorrino, el otorrino le regresa, esto no es de aquí, esto no es de allá, y el pobre paciente está gravitando en la ingravidez. Nadie le interesa, muy pocos le interesan, pero esto está cambiando lentamente. Lo que veo yo y lo que experimento con estos eventos de educación continua es que están cambiando las cosas. Hay una extrema dependencia de la instrumentación para el diagnóstico. Quien crea que si no cuenta con una ENG o VNG para hacer un diagnóstico, ya saben hoy, supongo que ya lo deducen, está completamente errado. ¿Okay? La VNG y la ENG no hacen diagnóstico, ni siquiera a veces lo documentan. ¿Sí? Sirve para seguir una tradición de que el paciente debe ser conectado, agua en el oído, pase lo que pase y tenga lo que tenga en términos de mareos. Saben que eso no es correcto. Supongo que después de esta masterclass ya lo deben de saber. Si es que no lo sabían antes, estoy seguro que sí lo sabían. Pocas habilidades clínicas para determinar la topografía central o periférica del paciente. Situación mandatoria. ¿Qué es lo más importante en otoneurología respecto a vértigo o mareo? ¿En dónde está? Y después, ¿qué es? Si no hay herramientas clínicas firmes en el practicante, lo primero no se cumple y todo lo demás se cae, se degrada. Todo lo que sigue se degrada. Y el uso del fármaco inútil, ¿no? No voy a hablar de fármacos. Esta es una masterclass patrocinada por un laboratorio. No voy a hablar de fármacos, pero sabrán ustedes que el uso indiscriminado de los fármacos sin diagnóstico, y ya escucharon a Michael Strub, diagnóstico con su fármaco sí aplica. ¿Por qué se aplica? Porque se afecta la fisiopatogenia del cuadro. Si no, olvídense. No tiene ningún sentido. ¿Y en qué termina todo? No hay diagnóstico. Y sin diagnóstico no hay nada, porque vamos a empezar a tratar síntomas. ¿Para qué? ¿No? No es lo mismo un dolor abdominal por un cáncer gástrico que por una gastritis. Las dos cosas dan dolor abdominal, pero la naturaleza es dramáticamente diferente. Las especialidades médicas en México, cuyo plan de estudios involucra primaria o secundariamente a los desórdenes vestibulares, es audiología, otoneurología, foniatría, etc. Otorrinolaringología, naturalmente, neurología, y debería ser psiquiatría, y no lo hay.
Este es el PUEM de neurología de la UNAM, la última versión que pude obtener la semana pasada, del año 2009. No se ha actualizado el PUEM desde ese año, al menos no está en la página de la UNAM. Esto es lo único que hay respecto a otoneurología para la educación del neurólogo general, avalado por la UNAM. El PUEM de otorrinolaringología, esto es lo único que incluye lo que está señalado en color rosa. ¿Realmente es la actualidad? Este es el PUEM de mi especialidad, una especialidad en verdad que abarca 4 disciplinas y cada una de ellas necesita una vida o 2 vidas completas para llevarla cabalmente. ¿O no, Mario? ¿Cómo pretenden quien creó la especialidad que seamos expertos en estas 4 cosas? Es un disparate. Y estoy criticándome, ¿eh? Lo primero, es un disparate. Y este es el objetivo a lo que aspiran quienes estudian esto. Obviamente el desglose también altamente incompleto. El sistema vestibular es un sistema sumamente complejo. Observen las interacciones que guarda entre sí. No solo es el laberinto ni el cerebelo, es el tallo, la médula espinal, los núcleos oculomotores, la corteza parieto-insular. Tienen que estar involucradas naturalmente las especialidades correspondientes. Pero esto está cambiando. En el mundo hay 5 países que han demostrado que es posible y son en donde todo paciente mareado le gustaría vivir, sobre todo un paciente con algún trastorno permanente o crónico de vértigo, porque ahí encuentra verdaderamente el edema. Corea del Sur, Estados Unidos, en algunos centros, Johns Hopkins, por ejemplo, es uno de ellos, naturalmente, Alemania, en Múnich, en Reino Unido, en Londres, con Adolfo Brosten y su grupo, y en Australia, ¿con quién? Michael Halmagyi y su grupo, en Sydney. Bien, esta es la página del Centro Integrado, ¿verdad?, de Desórdenes Oculomotores y Vestibulares en Múnich. Visítenla, van a sentirse muy inspirados y a la vez nos vamos a sentir un poco avergonzados también. No, en el centro de Michael Strub, qué pena que ya se fue, no se ve un paciente mareado si el centro no estuvo integrado por estos especialistas. En sitio, no como interconsultantes. ¿Okay? Eso es la integración. Vean lo que pasó en la clínica Mayo. Antes de que se estableciera el programa integrado en el 2008, pasaban varias cosas. La atención médica era en 3 capas: la aferencia sensorial periférica del paciente con vértigo, procesamiento vestibular central, sistemas conductuales que evalúan el control consciente del movimiento de la postura. Antes de 2008, el 25% de los pacientes en Rochester se daban de alta con el reporte. El examen y las pruebas fueron irrelevantes y no se detectó ninguna causa. El 25%, o sea, no diagnóstico. Las cosas cambian, naturalmente. Entonces entra el grupo de Scott Edgers, el grupo de Jeffrey Stapp, Ruckenstein y todos estos que miran hacia el pasado y dicen, ¿qué está ocurriendo aquí? Se establece el modelo integrado y a partir de entonces, menos del 2% egresan sin diagnóstico. Y empieza a homologarse su estadística con Múnich, con Sydney, con Hopkins y otros. El mareo subjetivo crónico, un desorden vestibular o somatomorfo y la migraña vestibular son la segunda y tercera causa, cuando antes fundamentalmente no la diagnosticaban porque no era un abordaje integrado, ¿no? Vean lo que pasa, lo mismo, aquí, arriba. Antes de 2008, que establece, el 25% de los pacientes no tenían diagnóstico. Ya con la práctica neurotológica integrada, solo el 2% salen sin un diagnóstico específico. No requiere de mucho tiempo ni atención ni recursos, reentrenamiento a los servicios de un psiquiatra o psicólogo. Tampoco pretende que el otólogo sea neurólogo, ni el neurólogo sea otólogo. Pero se necesitan conocimientos cruzados, si no, no funciona. Precisa también de la apertura, de la humildad, la comunión entre especialistas. El hecho de que haya departamentos con mentalidades y actitudes separadas es la perdición de todos, para empezar del paciente. Eso no puede existir más. Y si en ustedes radica la posibilidad de cambiarlo,
porque tengan a residentes a su cargo, tienen la obligación de promover el cambio. No es una opción, es mandatorio. Sobre todo, aquí seguramente hay titulares de curso, médicos adjuntos o gente que tiene, como yo, residentes recurrentemente a su cargo. Esta es la fórmula ideal. Cada vez tengo la impresión, porque esto es una plática reflexiva, que las cosas mejoran en este tipo de unión. El tratamiento quirúrgico en otoneurología es mínimo. A veces nos hacen creer que es lo opuesto, la realidad es no, ¿de acuerdo? Hay programas de entrenamiento en neurotología con una carga quirúrgica enorme. Eso es muy bueno para las habilidades, pero los diagnósticos están sesgados. ¿Sí? Los retos, despertar conciencia sobre la importancia, animar al especialista en un examen clínico y entrevista útiles, promover la integración de las áreas competentes, el acercamiento académico y asistencial entre las especialidades, y los psiquiatras. Busquen a psiquiatras que se encuentren dentro de la misma línea de pensamiento, que les ayuden a diagnosticar los desórdenes somatomorfos o a tratarlos si no se animan, pero perfectamente podemos nosotros manejar antidepresivos, ansiolíticos. ¿Por qué no lo podemos hacer? Si tenemos otras aficiones en la vida, ¿por qué no podemos hacer esto aunque no seamos psiquiatras? Establecer criterios diagnósticos uniformemente. El vértigo realmente es fácil. Seguramente ustedes se han dado cuenta que el vértigo cada vez es más fácil. Tiene un gran impacto socioeconómico y es un tema que hace mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, rebasó a la otología, de donde se desprende la neurotología en los años 70. Está rebasada. Tiene que haber una comunión. Ninguna especialidad prepondera. Tiene que ser un ecumenismo de especialidades. Es un asunto que demanda una revisión radical y modificación de los planes de estudio en todos los ámbitos, y esto depende de las autoridades universitarias de cada uno de los planes de estudio. Si están involucrados, reflexionen sobre eso y traten de promoverlo, si es que ustedes forman parte de los comités de revisión de los programas únicos de especialidad. Bien, David, Dr. Z, would you like to diagnose this, please? Si nos ayuda, doctor, sí, a hacer el diagnóstico de este paciente, por favor. Good diagnosis. Buen diagnóstico. Una entrevista exclusiva con Hillary Clinton, que está ahora en los encabezados, donde se le pregunta sobre asuntos médicos después de que los estrategas hablan de que se ha sugerido, y esto puede haber que haya habido una persona que sufrió de un daño cerebral. ¿Cómo fue? Bueno, fue algo serio, creo que fue una conclusión muy seria la que sufrí, y debido a la caída, bueno, tuve una visión doble, y bueno, pero ahora me encuentro perfecta. No ha habido ningún efecto secundario que permanezca. Pero aún permanecen misterios sin resolver como este. Muchas gracias. Finalmente es un gusto para mí presentar un gran amigo, colega, que es un converso. Él es otorrino, pero hace una neurotología de primera. Y aparte es un gran amigo y con quien esta iniciativa comenzó hace muchos años tomando un café. ¿No, Jorge? Bienvenido. Gracias.